están? Bienvenidos una vez más aquí a su programa En Evidencias, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite a través de esta plataforma televisiva del Canal 21, el canal regional del estado Táchira, aquí desde San Cristóbal en Venezuela. Damos gracias a Dios de verdad porque nos permite poder compartir con cada uno de ustedes la palabra que edifica, ¿sí? La palabra que corrige y la palabra que limpia toda contaminación de carne y de espíritu. Quiero enviar un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo, los que tienen la fe de Jesús y la fe en Jesús. Y quiero comenzar explicando esto. La fe en Jesús es de toda persona que ve a Jesús fuera de sí mismo y lo busca en templos hechos por manos humanas, donde Dios ratifica que Él no vive en templos hechos por manos humanas. Él vive en el templo hecho por Él mismo, que es nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo físico. Entonces, eso implica la fe en Jesús, viendo a Jesús fuera de nosotros, y la fe de Jesús, viendo a Jesús dentro del templo original, dentro del templo propio. Y todo esto estaba oculto hasta que el primer hombre, el apóstol Pablo, fue arrebatado al tercer cielo y se le hizo recordar, el Espíritu de Cristo directamente le hace recordar, la predicación de Jesucristo directamente le hace recordar estos misterios. Por eso dice que oculto por todos los tiempos y todas las edades. Entonces, desde Adán, el primer Adán, porque Adán era una raza de hombres y mujeres, ¿sí? Génesis 5.2 habla y dice que creó varón y hembra y les dio nombre y les puso Adán a los dos, ¿sí? Luego vamos a hablar, en el transcurso de los programas, vamos a hablar sobre ese tema, pero aquí es como para hacer una breve introducción. Entonces, desde esa raza Adán, que creó Dios primeramente, ¿sí? El cuerpo del hombre, hasta el tiempo después de la resurrección, en la aparición de Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, estuvo oculto ese misterio. Después ese misterio Pablo lo enseñaba, ¿sí? Pero ese misterio y todo lo que Pablo enseñaba fue contaminado por el evangelio del error. Que el evangelio del error fue seguir predicando la ley después de la cruz, seguir haciendo todos los ritos que hacían los judíos se los transfirieron a los gentiles que no eran judíos, y la ley no es para los judíos, la ley fue hasta Cristo. En Cristo la ley fue quitada y activado el nuevo régimen del Espíritu, una ley superior, ¿sí? Por eso dice un mejor pacto, con mejores promesas. Ahora, al ser quitada la ley, fue quitado el pecado, porque el pecado, la fuerza que le daba para pecar era la ley, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo enseñaba la verdad. Esto es un ejemplo en la carta de los Gálatas y en la carta de Hebreos, que abre el compás del entendimiento para poder entender la sabiduría oculta de Dios. Dice que Pablo había levantado a los hermanos en la doctrina de Cristo resucitado. Estamos en Cristo glorificado, ¿sí? Sentados en lugares celestiales. Y que el pueblo de los Gálatas, ¿sí? Se desviaron de la verdad y cayeron de Cristo. O sea, volvieron al fundamento de la ley. Ya ese no era el fundamento, porque el fundamento de la ley fue quitado y puesto el fundamento que es Jesucristo, el cual colocó el apóstol Pablo. Entonces, la mezcla de la ley que llevó, ¿sí? ¿Y quiénes hicieron esto? Los de reputación. Los de reputación eran Pedro, Juan, Judas y Santiago, que fueron a los gentiles en desobediencia a Jesús, porque Jesús en Mateo 10:5 les dice: no entren, no vayan en camino de gentiles, no vayan en camino de gentiles. O sea, porque ellos estaban predicando la ley, porque Cristo en los días de su carne, antes de la cruz, vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, siervo de la ley de Moisés, siervo de Moisés.
¿sí? A servir la ley para los judíos, por eso les dice, esto no es para los gentiles. Para los gentiles va a ser el reino también. ¿Por qué? Porque el reino es la gracia. El reino es el espíritu de la gracia dentro de nosotros. El reino es un conocimiento que nos comienza a poner, a revelarnos el depósito que tenemos en Cristo, cómo reinar en vida. Entonces, la mezcla que llevó Pedro, Juan, Judas y Santiago, los de reputación, a los gentiles que ya habían sido enseñados en Cristo, hizo una mezcla de ley y gracia, a lo cual Pablo le dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Por qué iniquidad? Porque el hombre inicuo es hombre de pecado y el hombre inicuo es hombre de perdición. O sea, es una enseñanza que tiene el hombre en todas las congregaciones o denominaciones donde le dicen a usted que usted no es salvo, sino que usted ya se puede perder, donde le dicen a usted que el pecado no fue quitado, sino que usted tiene pecado. Entonces usted, como ellos tienen reputación, porque están parados en púlpitos a 60 centímetros de altura donde usted se sienta, ¿sí? Como espectador o como le llaman ellos oveja, esa reputación que usted mismo hace mirándolos y oyéndolos, ¿sí? Después usted los convierte en principios de engaño mal enseñados en usted y ellos se le hacen principados y gobernadores de su vida espiritual. Pero ellos no tienen la verdad. Al no tener la verdad, pues son esas tinieblas que habla la palabra y dice que gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué? Las tinieblas es ignorancia. Entonces, gobernadores de la ignorancia, porque no predican la verdad del evangelio, ¿sí? Que Pablo predicaba, sino que predican la mezcla de ley y gracia, la ley que ya caducó, que expiró, pero que hace daño a la gracia porque hace caer a todos de la fe de Cristo, en Cristo, y los hace caer a los rudimentos de la ley, a justificarse por obras y no vivir por naturaleza. Entonces, esa es la mezcla que ocultó la sabiduría que daba el apóstol Pablo. Solo él, ¿sí? ¿Y por qué solo él? Porque él fue el único arrebatado al tercer cielo a que se le enseñara la predicación de Jesucristo directamente por Jesucristo. O sea, fue un encuentro personalmente. Cuando usted analiza, cuando usted discierne, cuando usted mira y conoce la escritura, ¿sí? Conoce, sabe distinguir los tiempos, porque antes de la cruz fue un tiempo entre el nacimiento de Jesús, la muerte, la resurrección y cuando fue se desapareció de la vista de ellos y va al Padre, es otro tiempo, y el tiempo de la gracia, el cual anunciaba Pablo, es otro tiempo. ¿Sí? Se llama poder distinguir los tiempos y en cuál tiempo estamos posicionados espiritualmente, porque cada tiempo tuvo un cumplimiento. Por eso Jesús, en los días de su resurrección, resucitó en su cuerpo y les dice a los apóstoles, se cumplió todo lo escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y te está hablando del tiempo de antes de la cruz, el tiempo del primer pacto. ¿Sí? Él cumple el pacto hasta la cruz y activa con su sangre. La sangre representa simbólicamente como una firma para autorizar el nuevo pacto. ¿Sí? Y ese nuevo pacto fue contaminado. Primero no había sido conocido, había que oír a Pablo para conocerlo, porque todas las cosas eran nuevas y se la tenían que dar a él. ¿Por qué? Porque ya había sido escogido, predestinado, apartado del vientre de la madre. Pero aparte fue preparado en la ley para que pudiera decir cuando Cristo le convenciese, o sea, le destapara el depósito de la sabiduría predestinada que Dios predestinó para todos sus hijos, él pudiera decir todo lo que aprendí de la ley, de los profetas y los salmos, de Gamaliel, todo lo que aprendí lo considero por pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Por ganar el conocimiento de Cristo. O sea, hay un conocimiento eterno, el cual Cristo introdujo y parece nuevo, y sí parece nuevo, ¿por qué? Porque este cuerpo no lo tenía. El cuerpo del hombre, hasta el apóstol Pablo, no tenía ese conocimiento que le pertenecía al espíritu que habita ese cuerpo. Ese espíritu es el espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, el hombre nace y nace con una amnesia de este conocimiento. Por eso hay que llevar palabras de vida, espíritu vivificante, para que el que oiga despierte a esa vida que tiene. Esa vida eterna, ¿no? Eterna. Entonces,
ese evangelio, al ser contaminado, ocultó la verdad, arropó todo, y usted ve que las tradiciones judaicas, ¿sí?, que es la apostasía, todo el judaísmo es la apostasía, todo lo que enseña la ley de Moisés es la apostasía, ¿sí? Entonces, esas costumbres que tenían los judíos, usted las ve ahora en las congregaciones que supuestamente dice que están en gracia, pero por los frutos los conocerán. ¿Por qué guardan la fiesta judía? Porque han sido judaizantes y han sido judaizados con la mezcla de ley y gracia. Eso se llama la apostasía, que ha venido durante más de 2000 años, o 2000 años. La apostasía, ¿sí?, o 1960 años, para decir que Pablo, como enseñaba la verdad, pues no había apostasía, porque él era el que la frenaba. Cuando él dice, hasta el momento hay quien la detiene, ¿sí?, la manifestación del hombre inicuo, era que él no había sido arrebatado de entre los vivos físicamente. Entonces él era el que detenía esa apostasía o ese hombre inicuo. Vamos a un corte comercial y vamos a el otro segmento. Bueno, continuamos acá en Evidencias, agradecido de Dios primeramente. Recuerde que en Evidencias de la Palabra de Dios estamos dedicados a la obra preparada de antemano por Dios. La obra preparada de antemano por Dios es una obra que es sin ofender a nadie, ¿sí? El propósito de la obra preparada por Dios es no ofender a nadie, pero sí mostrarle, ¿sí?, apelando a la limpia conciencia del que nos oye, mostrándole evidencias, ¿sí?, evidencias de esa honestidad, ¿sí?, apelando a la limpia conciencia, en esa honestidad, en esa limpia conciencia de lo que se trata la verdad. Para poder dar la verdad, ¿sí?, no tiene que haber ningún interés personal, ¿sí? Yo no tengo ningún interés personal, yo tengo el interés de Cristo. Porque cuando Cristo se hace un mismo espíritu con el que se une a Él, se van los deseos y los sueños de los hombres que nos habían enseñado en un mundo cultural que hay que hacer algo para ser alguien, que hay que graduarse para ser alguien, que hay que tener mucho dinero para ser alguien. Y esos sueños y anhelos mueren porque eran sueños y anhelos de la mente caída. Pasamos a la mente espiritual y la mente espiritual tiene un solo propósito, que ya logró en la cruz de reunir todas las cosas en Cristo, en el Espíritu, pero ahora las quiere reunir en el conocimiento. Por eso el conocimiento pleno de Cristo es el que trae la unidad del Espíritu, ¿sí? Entonces, en ese propósito estamos sumados desde la eternidad, y puedo entender lo que dijo el apóstol Pablo: escogido, predestinado y apartado desde el vientre, ¿sí? Pablo se le introdujo el Espíritu que lo apartó desde el vientre para la obra del reino de los cielos. Pero él vivió, él nació, creció en una cultura de obras muertas, una cultura de, vamos a decirlo así, de situaciones que lo enseñaron a codiciar y a hacer ciertas cosas que estaban a espaldas de la verdad de Dios, y vivió prácticamente muerto espiritualmente, pero vivo físicamente, hasta que tuvo el encuentro camino a Damasco con Jesucristo, y Jesucristo le despertó la sabiduría predestinada, se la avivó, le enseñó personalmente, y desde ahí dijo: comencé mi vida, ahora sí comencé la vida, porque la vida es Cristo. La vida no es lo que creemos nosotros que acumulamos en la tierra. Nada nos llevamos, eso es ganancia deshonesta, porque eso le pertenece a la carne y la carne no es honesta. Ahora, pero lo que usted acumula en el reino es la palabra permanece para siempre. Entonces ese tesoro que eres tú, con la sabiduría, cuando la despiertas, comienzas a disfrutar el tesoro que te pone a reinar en vida, o sea, te enseña cómo vivir correctamente conforme a la verdad de Dios, y conquistas a otros, ¿sí?, como embajador del reino, para que vivan lo mismo que tú vives, ¿sí?
Bueno, entonces, el evangelio que predicaba solamente el apóstol Pablo, cuando digo solamente el apóstol Pablo, dice por mi evangelio. En muchos versículos dice por mi evangelio, ¿sí? Porque a él se le dio un evangelio y los otros apóstoles tenían otro, el que caducó en la cruz, la circuncisión o la ley. Por eso a ellos les prohibieron ir a los gentiles. El error de ellos es que fueron a los gentiles a darle lo mismo que a los judíos y así ignoraron el sacrificio de la cruz de Cristo. Porque la circuncisión o la ley de Moisés pone de pie el pecado, pone de pie las maldiciones, pone de pie a Satanás, pone de pie a todos los enemigos y el acta de los preceptos que te era contraria la pone de pie. Pero Pablo revela que en la cruz Cristo destruyó a Satanás, Hebreos 2.14, destruyó los demonios, Colosenses 14, entre el 14 y el 15, las maldiciones, ahí también habla que quitó las maldiciones, las enfermedades, dice, puesto que para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, eso está en Mateo, que se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. ¿A dónde se las llevó? A la cruz. En el sacrificio las destruyó y las enfermedades no resucitaron. Pero la mentira que se ha predicado pone de pie la enfermedad. Por eso la gente se ve enferma y no disfruta del conocimiento de la gloria de Cristo, donde hay mucho material para poder vivir en sanidad. ¿Sí? Y pone de pie toda esa acta que son los preceptos que nos era contraria, lo pone ¿qué? La mente de Moisés. Por eso dice, y por eso mientras que se sigue enseñando a Moisés, el velo está puesto, pero el velo sé que le quitará cuando se conviertan a Cristo. Entonces, esa fue la contaminación que Pablo le llamó, está en acción el misterio de la iniquidad. Recuerde que misterio de la iniquidad, ¿qué es un misterio? Algo velado a la mente natural. Pero cuando usted entiende que el misterio de la iniquidad era mezclar ley y gracia, y lo que hicieron eso fue Pedro, Juan, Judas y Santiago, usted de una vez detecta quién es el hombre inicuo y quiénes son los hijos de iniquidad o los hijos de desobediencia. Y esos hijos engendraron en esa mezcla toda la iglesia, desde los Gálatas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, y todo lo que Pablo había levantado en la gloria de Cristo, ellos lo hicieron caer de la gloria de Cristo por información falsa. Por información falsa. Por eso en Gálatas, Pablo dice, y ni por un momento accedimos a hacerles caso en nada de lo que nos dijeran. ¿Por qué? Para que el evangelio de la verdad llegara a ustedes sin contaminación. Entonces, Pablo, que guardó la carrera, guardó la fe, ¿sí? Terminó la carrera, guardó la fe, guardó la verdad y la ocultó, ¿sí? La ocultó. Como no había, escúcheme, como la escritura plasmada físicamente estaba solo del antiguo pacto, ¿sí? Tenía que haber 2000 años de apostasía, ¿sí? Más o menos 2000 años de apostasía, para que en el compendio de libros del antiguo pacto y el nuevo pacto tenía que ser escrito. Pablo no sabía que la carta que él estaba escribiendo iban a pasar a ser el evangelio, ¿sí? Y la historia de Marco, Mateo, Lucas y Juan iba a ser la historia de Jesús y el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, como el mundo no sabía eso, había que escribirlo. Eso se escribió y ahora tú tienes un libro, un compendio de libros llamado Biblia, que guarda lo que yo te estoy diciendo en sabiduría oculta encima de toda esa escritura que ya se cumplió y quisieron mezclar. Lo que te estoy hablando se alumbra ahí. No porque la letra mata, todo eso es letra, pero el espíritu vivificante que tienes en el depósito de la gracia confirma lo que yo te digo. Entonces, como eso no existía y no había escritura sobre eso, la apostasía fue necesaria para que tú hoy tuvieras una Biblia con lo que yo te estoy diciendo, para que no digas que te estoy engañando, porque conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y nosotros creemos, por lo cual hablamos. Pablo creyó conforme a lo que está escrito, porque Jesucristo le predicó conforme a lo que está escrito.
Y nosotros creemos lo que Jesucristo le predicó directamente a Pablo y él escribió, y conforme a eso que está escrito, creemos y hablamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue necesaria la apostasía en el cual están todas las denominaciones? ¿Sí? Todo lo que se le llama iglesia de cuatro paredes están en esa apostasía. ¿Sí? Por más que se parezcan mucho a la verdad, el grado de mentira hace que le leude toda la mentira. Toda la masa se le leuda. Con el grado de levadura de mentira se le leuda toda la masa. ¿Sí? Se le leuda toda la masa. Esto es un camino que Pablo dijo así, y voy a citarlo directamente. Dijo así: dijo de la siguiente manera: dijo Gálatas 2:5, dice, a los cuales ni por un momento, ¿sí? Un momento es milésimas de segundo, accedimos a someternos. Cuando usted lee la carta de los Gálatas, usted entiende que él está hablando de someterse a Pedro, Juan, Judas y Santiago, que estaban dando la ley y haciendo circuncidar a los gentiles y haciéndolo guardar el sábado. Por eso le dice que por qué era tan hipócrita si él vivía como gentil, por qué enseña a judaizar a los gentiles. Y era porque tenía temor que los judíos lo iban a matar si no enseñaba la mentira. Entonces, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciere con ustedes. Entonces, gracias al apóstol, ahí es donde él dice: yo he guardado la fe, he terminado la carrera. ¿Qué es guardar la fe? Yo he guardado la fe verdadera, no la he contaminado. ¿Y cómo la guardó? La guardó escribiendo. Él escribió 14 cartas que están en secuencia en su Biblia, están en secuencia de Romanos a Hebreos. Son 14 cartas de Romanos a Hebreos. Hebreos también lo escribió el apóstol Pablo. No lo firma. ¿Por qué? ¿Por qué no lo firma? Por temor a que lo maten, porque era dirigido a los hebreos. O sea, a los que había que cambiarles la circuncisión por la incircuncisión y la carne o la ley por el espíritu y la gracia. ¿Sí? Entonces, ya no comprendían, o sea, Pablo ya no comprendía la escritura carnalmente, sino espiritualmente. Y le aplicó los tiempos del cumplimiento. Sabe que estamos después de la cruz, y estar después de la cruz es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto hay salvación para todos. ¿Sí? Tú eres salvo. Lo que pasa es que el evangelio vino a salvarte de ti mismo en esta vida para que tú vivas conforme a la verdad de Dios. ¿Sí? Porque cuando uno le dice a la persona que ya es salvo, ¿sí? Muchos dicen, si es por elección, porque dice que no es por obras. Dicen, no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal para que conforme a la elección de Dios se cumpliese el propósito en ellos. Entonces, uno dice que somos salvos ya por predestinación y por escogencia de Dios, y la persona dice, entonces ¿para qué predica? Si así se muera así se muera en obras muertas o haciendo lo indebido, ¿se va a salvar? Sí, se va a salvar. Pero lo que queremos es que reine en vida. Porque ¿cómo se establece el reino de los cielos si usted no entiende que tiene que reinar en vida? Y que cuando usted reina en vida está viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Continuamos acá en este tercer segmento de En Evidencias de la Palabra de Dios. Estamos hablando de ese evangelio puro que no se contaminó con nada, que Pablo guardó. Dijo, yo guardé la fe. ¿Y cuál fe? Porque hay fe de obras, que era antes de la cruz, ¿sí? Fe de obras, o vamos a decirlo así, que se justificaban por obras. Y
la fe revelada, que es sin obras, que es donde te digo que es por elección de Dios para que se cumpliera el propósito, donde tú no habías nacido, no habías hecho algo bueno o algo malo, pero no es por obras, sino por la elección de Dios. O sea, Dios ya arregló este asunto. Lo que Él quiere es darte el reino en vida física, para que vivas conforme a la libertad que tenemos los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la libertad que tenemos los hijos de Dios? No andamos por lugares resbalosos, porque en esta libertad hemos nacido de nuevo y no anhelamos eso. Algunos mensajes del ego que quieren ponerte en lugares resbalosos, pero decimos así: confesamos que todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, muchas veces o varias veces le dicen a uno, cuando se enseña totalmente la gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? Usted es salvo porque Dios quiso que fuera salvo y le imputó eso. Quieras, no quieras, hayas hecho lo bueno o hayas hecho lo malo. Lo que queremos es decirte que eres reconciliado con Dios ya y que tienes que pasar a vivir, a reinar en vida en Cristo Jesús, conforme a la verdad de Dios. Y eso te hace abandonar toda ignorancia, porque no es pecado, es ignorancia. Tú obras, el que no conoce es como el que no ve. Hay un refrán popular. Entonces, si usted no conoce la verdad, usted no ve la verdad y por ende no vive la verdad. Y lo dominan los deseos del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué Dios le llamó humillación a meterse en un cuerpo de hombre? ¿Por qué le llamó humillación? Porque la caída fue de conocimiento. Entonces, esto es así. Si nosotros somos escogidos y predestinados, ¿sí? Porque Dios nos envió escogidos y predestinados a la tierra. Pero Él, siendo el único y mayor de todos, ¿quién lo envió? Él se auto envió y se auto predestinó, porque era un plan que Él se propuso. ¿Y cómo se envió? Se envió en un cuerpo físico. ¿Sí? Dice, Él dijo, cuerpo de humillación, se humilló hasta lo sumo y se metió en un cuerpo de hombre. ¿Sí? Con semejanza a pecado. ¿Por qué? Porque antes de la cruz había pecado. Lo que quitó el pecado de la tierra fue la cruz de Cristo, la muerte y la resurrección. Entonces, se mete en un cuerpo de humillación y Él no nace con el conocimiento que estamos hablando. Porque usted, cuando es bebé, no nace, usted comienza a formar un conocimiento en el entorno que le toca vivir. Entonces, Él tenía el conocimiento de la gloria, se metió en un cuerpo de humillación y vino sin conocimiento, pero Él hizo esto: envió un ángel a decirle a la mujer que le dio a luz en cuerpo que Él era el Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, Él comenzó a vivir conforme a la promesa. Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Sale de la amnesia que Él mismo, porque al meterse naturalmente, al meterse en un cuerpo natural, usted sufre de amnesia espiritual. Usted no sabe quién es en el espíritu. Usted cree que se llama Pepito Pérez y así muere. Murió Pepito Pérez, vivió tanto, del año tal al año tal. Pero usted no es eso, usted es espíritu. Viene a tener una experiencia física. El que le dice que usted es Pepito Pérez son sus padres, porque sus padres están engañados en el sistema del mundo. Pero usted verdaderamente, espiritualmente, es Jesús, el espíritu de la gracia. Porque usted no es un saco de carne, usted es espíritu. Entonces, Él sale de esa amnesia y comienza dice, me es necesario estar en los negocios de mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Que comienza a interesarse, diciéndole a los que eran sus tutores biológicos, ¿sí? Que ellos no eran los padres de Él, que era necesario que Él estuviera en los negocios del Padre de Él. ¿Por qué? Porque ella había recordado que Él era el Espíritu de Dios encarnado en la tierra, en Jesús de Nazaret. ¿Sí? Esa sabiduría, el Espíritu es la sabiduría y el Hijo, el Espíritu es Dios y la sabiduría es el Hijo cuando hablaba así, el cuerpo que usaba. Entonces, Él entiende y recuerda que es lo mismo que está pasando ahora en nosotros. ¿Qué sucede?
desde pequeño yo no entendía nada, mi papá menos, mi papá biológico menos, pero el Espíritu de Dios, ¿sí?, nos encuentra con esta sabiduría para entender que no somos carne, sino que somos espíritu. Así como Él participó de carne y sangre, como dice Hebreos 2:14, nosotros también participamos de lo mismo. Entonces Él vino a hacerse como nosotros, en un cuerpo de humillación con semejanza al pecado, murió y resucitó sin pecar, en ninguna manera, delante de Dios, delante de los hombres, usted puede hacer lo correcto delante de Dios y los hombres no disciernen las cosas espirituales y te dicen que tú estás mal. Pero delante de Dios no pecó porque el sacrificio se presentó perfecto. ¿Por qué? Porque un sacrificio imperfecto no perfecciona, pero un sacrificio perfecto perfecciona a todos los hijos para siempre. Dice la Escritura que por una sola ofrenda, o sea, la ofrenda de la cruz, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué? Porque primero nos santificó, nos imputó santidad y luego nos enseña la perfección, que la perfección es en Cristo, estar en Cristo, estar en el conocimiento de la gloria. Entonces este evangelio durante 2000 años fue ensuciado. Entonces Pablo dice que en Cristo tenemos un edificio. ¿Sí? Usted sigue teniendo el edificio en Cristo. Lo que sucede es que está contaminado y está sucio ¿de qué? De ley, de circuncisión, de mentira, de engaño. ¿Por qué? Por denominaciones, religiones, hombres que hablan mentira, envanecidos, cauterizados la mente, ¿sí?, envanecidos en su mente. Por eso yo coloquialmente digo que no son ministros, sino miniastros, ¿sí?, que se creen más que todos y quieren sojuzgar, quieren maltratar al creyente, ¿sí? Pero esto es del más grande. Dice que es el que le sirve a todos, y el que le sirve a todos, hermano, es el más grande para Dios, ¿sí? Pero si a usted lo agarran de esclavo, ese no es grande, ese es el más chiquitico. ¿Por qué? Porque no le está sirviendo a usted, sino él se está aprovechando de usted para servirse a sí mismo, con una falsa piedad. El que no está en la verdad del evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de la incircuncisión, predicado en sabiduría oculta por el apóstol Pablo, ¿sí?, es un engañador. Se le ama, se le bendice, pero también se le dice que está engañado y por eso está engañando a otros y se ha convertido en engañador. Esto es de entender algo profundo que no se había oído antes porque el Espíritu no se había manifestado después de que Pablo fue quitado. Para oír la verdad había que oír a Pablo. Pablo fue quitado, pero la mente de Cristo se activó nuevamente para distinguir dos caminos, dos cosas: el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, como dice Gálatas 2:7. Entonces usted tiene que escoger. El de la incircuncisión es eterno y el de la circuncisión terminó en la cruz. Ahí tiene que saber que tiene que escoger. Vamos a un corte comercial. Vamos ahora a desarrollar el cuarto segmento de su programa En Evidencias de la Palabra de Dios. Evidenciamos la palabra de Dios, evidenciamos verdad, sin ningún interés, ningún interés físico, solo con el interés de habernos hecho un espíritu con Dios y Él haber desaparecido todos los intereses de la carne, del ego y del protagonismo, para que sirvamos a Dios con la mente en obras preparadas de antemano, para que todo sea reunido en Cristo por el conocimiento, así como por el Espíritu ya ha sido reunido por medio de una sola ofrenda en la cruz. Amado hermano, venimos desarrollando qué es la apostasía que ha venido reinando, porque ya no va a reinar más durante 2000 años. Es la ignorancia, la mezcla, sutilezas. Pablo habló de sutilezas, ¿sí? También dijo, de entre ustedes se levantarán los que van a hablar mentira. ¿Por qué? Porque ya estaba, dice, y ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad no era otra cosa, sino que
Pablo levantaba una iglesia en Cristo, duraba 2 años ahí, y luego venían los otros apóstoles a meterles la ley de Moisés. Y mezclaban la gracia y la ley. Esa era la apostasía. Eso es lo que Pablo le llamó, que es la enfermedad del mundo. ¿Sí? Por eso los mayores criminales, escúchenme, no hay más alto, ¿sí? No hay más alto rango de criminalidad y mentira que haber desobedecido a Jesús y haber ido a llevarle Pedro, Juan, Judas y Santiago la ley a los gentiles y haber contaminado el trabajo que estaba haciendo Cristo mismo en Pablo de llevar la sabiduría oculta o la sabiduría predestinada o el nuevo pacto a los gentiles. Por eso fueron los criminales más exitosos. ¿Y por qué más exitosos? Porque en vez de enseñar la verdad que sana el cuerpo del hombre y la ciencia de la gracia que trata con las necesidades del hombre y con el hombre, para que el hombre deje de ser, ¿sí? Deje de ser ignorante y no actúe en maldad bajo ignorancia, sino que vea la luz de Cristo y actúe en amor. Ellos ensuciaron, ese es el principio de toda la malicia que usted ve que expresa el hombre en la tierra, porque ellos contaminaron el evangelio, contaminaron el conocimiento, y usted termina pensando esto: tengo a Cristo, sé, Cristo está en mí, sí, Cristo está en mí, pero también tengo pecado, pero Cristo no tiene relación al pecado. O Cristo está en ti, ¿sí? O Cristo está en ti, porque el pecado fue destruido en la cruz. Entonces tú ignoras eso y tú dices, no, sí soy pecador. No eres ningún pecador. Eres un espíritu hecho perfecto para siempre, con una sola ofrenda. Eres la congregación de los espíritus hechos perfectos. Jesucristo mismo, porque dice que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces todos hacemos parte del mismo ser, del mismo espíritu de Dios. ¿Sí? Y cuando usted comienza a llamar las cosas que no son para que sean, usted dice, por una sola ofrenda fui hecho perfecto, fui santificado, soy santo. ¿Sí? Usted comienza a llamar las cosas que no ven usted de pronto tiene inclinaciones a los deseos del cuerpo, a los pensamientos caídos, pero usted comienza a llamar las cosas que no son para que sean. Confiese porque todo fue hecho por la palabra. Usted comienza a decir, la cruz me limpió, soy santo, soy bendecido, tengo la sabiduría predestinada, Dios me sanó, Dios quitó la enfermedad, y usted comienza a vivirlo. ¿Por qué? Porque esa es la verdad y Dios respalda la verdad. Dios respalda la verdad, porque Él es la verdad. Mire, hermano, la verdad no es la que repite la mayoría de personas en la tierra. La mayoría de personas en la tierra dicen que hay pecado. Y la verdad, ¿sabe qué dice? Que el pecado terminó en la cruz y que hace más de 2000 años no hay pecado, porque para eso vino Cristo, a quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino y lo quitó. Listo. Lo que hay es ignorancia, porque siguen diciendo como Pedro, Juan, Judas y Santiago, la mayor banda criminal en contra de Dios después de la cruz, después de que Pablo apareció, porque ahí fue donde ellos se ofendieron, porque eran legalistas. A ellos les sucedió como les sucedió a Juan el Bautista. Juan el Bautista era legalista, hermano. Claro, era el tiempo de la ley, él era el profeta, último profeta de la ley, tenía que